En segunda de Pedro, estábamos hablando mi esposa y yo, y Dios le dio esta escritura para las predicaciones de este mes de marzo. Y quiero que lo veas, por favor. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, esta escritura es muy poderosa. Esta escritura, la primera vez que vi esta escritura, estábamos en el Instituto Bíblico hace 30 años. Y en 30 años esta escritura nos ha seguido, o nosotros la hemos seguido porque estaba primero ella aquí que nosotros. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Pero fíjate lo que dice, esto es poderoso. En esto se va a basar la serie de este mes, mío, es mío. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen ciertas cosas en Cristo que son suyas ya? ¿Sabes una cosa? Que muchas veces creyentes están pidiendo cosas que ya Dios ya les dio. Y se frustran y Dios está diciendo, pero ¿por qué me lo pides a mí? Si yo ya te lo di a ti. Y lo que tú tienes que hacer es tomar tu lugar, tu posición, tu autoridad en Cristo y reclamar lo que ya es tuyo en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a estar hablando de cosas que ya son nuestras. Por ejemplo, sanidad. Mucha gente dice, es que ¿por qué Dios no me sana? Yo hago esto, yo hago aquello, Mira, hermano, no es por lo que tú haces que Dios sana. Dios sana porque Cristo es el sanador. Amén. Él no te sana porque tú ayunas o porque tú oras o porque vas a visitar a los enfermos o que haces esto o que haces lo otro. Todas esas cosas son buenas, pero muchas veces esa es la razón por la cual nosotros no recibimos, porque estamos tratando de recibir en nuestros propios méritos o por lo que hacemos, y no es por nuestros méritos, es por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y así son muchas otras cosas. Y esta noche vamos a leer esta escritura en segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Wow, esto está lleno de información. Dice que todas las cosas, ahora esta no es la predicación de esta noche, pero necesitas saber, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Puedo hacerte una pregunta, lo he hecho aquí otras veces y ya sabes de qué se trata, pero hay gente nueva y necesitan ellos saber ¿qué cosas pertenecen a la vida? Por ejemplo, ¿alguien me puede decir algo que pertenece a la vida? ¿Perdón? Casa. ¿Alguien me puede decir algo que pertenece a la vida? Comida. ¿Alguien me puede decir algo más que pertenece a la vida? ¿Cómo? Un auto. Dinero. Ropa. Estudios. Una mujer, zapatos. Otra, finanzas. Ok, fíjate lo que es, fíjate lo que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora, a la vida pertenecen esas cosas. ¿Qué pertenece a la piedad? Esto es tu vida espiritual. Ve, lo que pertenece a tu vida espiritual es todo lo que Cristo Jesús compró en la cruz del Calvario con su sangre. Todo lo que Jesús compró en la cruz del Calvario con su sangre te pertenece a ti. Y también te ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida. Y dice que estas cosas tú y yo nos hacemos o tomamos posesión de ellas por esta razón. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. En otras palabras, cada vez que tú vienes y escuchas la palabra, estás recibiendo conocimiento de lo que Dios ya te ha otorgado. Estás recibiendo conocimiento de lo que ya es tuyo. Y cuando tú tienes conocimiento de algo que ya Dios te dio, ¿sabes lo que puedes hacer? Ya nada más no tienes que orar por ello, nada más comienzas: gracias, Padre, porque es mío. Gracias te doy, Señor,
porque lo recibo, es mío, tú lo compraste, yo no tengo que pagar por ello, yo no tengo que trabajar por ello, lo único que tengo que hacer es darte gracias a ti, y comienzas a dar gracias a Dios. Y te digo una cosa, es la manera más fácil de recibir de parte de Dios. Y luego te da preciosas, dice que te da en el versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas? Es su palabra. Es la palabra de Dios. Ve, un abogado cuando va a litigar, un abogado no va con sus propias palabras. Él lleva leyes, él lleva presidente o cosas que ya juzgados anteriores, juicios anteriores, que se dio un dictamen o una decisión basada en esos artículos de la ley y él comienza a traer delante del juez todo lo que dice el código penal. ¿Ok? Y le da la sección del código penal. ¿Sabes qué es lo que hacemos nosotros como cristianos? Le damos la sección del código penal. Le decimos, Señor, Jesús dijo en la palabra, Jesús dice, Señor, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús dice que Él derramó su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Aleluya. Jesús dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ahora, fíjate nada más, aquí hay algo bien interesante. Nos han sido dadas. ¿En qué tiempo está? ¿Está en tiempo presente o está en tiempo pasado? Está en tiempo pasado. En otras palabras, ¿te fijas? Ya lo tienes. Diga conmigo, ya lo tengo. Está en tiempo. Ve, si dijera ahí, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos van a ser dadas, entonces todavía no las tenemos. Pero dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, aleluya, su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de una naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Ve, Dios ya nos dio estas cosas. Por eso es tan importante que tú leas tu Biblia. Ese es el testamento de Dios para ti. Créeme que si se te hubiera muerto una tía riquísima, tú estuvieras muy interesado en leer el testamento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oyes, ¿sabes qué? Se murió un hombre muy rico, hecho para nosotros carne, muerto por nosotros, y él murió, pero resucitó para asegurarse que tú recibas lo que a ti te corresponde. Amén. Ya, gracias por Cristo. Quiero hablar un poquito esta noche de la autoridad del creyente, ok, porque eso es algo que ya es tuyo. Autoridad del creyente. Sabes que estábamos hace unas 2 semanas, estábamos en unas reuniones, y el pastor que estaba compartiendo las reuniones es un hombre que hemos escuchado por muchos años, es un hombre de fe, pero su mamá y su papá tenían una iglesia en el estado de Texas, y su mamá sufrió un crisis nervioso. Dice que en el día que su mamá sufrió un crisis nervioso, dice que él estaba jugando con su bici, y no sé cómo la tenía volteada y le dio vuelta, y la bici, lo que es donde va la cadena, le arrancó el dedo gordo de aquí completamente. Este dedo se lo arrancó. Ok. El papá, dice, un pastor sin economía, la esposa con un crisis nervioso, no salía de su recámara, y ahora el hijo con el dedo arrancado completamente. Nos lo enseñó. Dice que a veces se sube y vienen sus nietos y le dicen: papá, enséñale tu mano a mi amigo, y les enseña y trae nomás 4 dedos, y esto aquí no trae nada. Dice: ¿qué le pasó? Dice: cuando estaba chico me chupaba mucho el dedo, les dice. Y ellos de repente bajan la mano, dice: me chupaba mucho el dedo y mira lo que me pasó. Pero dice que ese día, imagínate, ¿te imaginas lo que hace el diablo? Mira, hermano, déjame decirte una cosa. El diablo trabaja de esta manera. Déjame ver cómo lo puedo poner. Él trabaja
con el síndrome de amontonamiento. Te pasa una cosa y luego te pasa otra y luego te pasa otra y haz de cuenta que te está amontonando y tú dices, ¿qué más? Esa es la última cosa que debes decir. ¿Qué más podría suceder? ¿Sí me entiendes? Pero el enemigo funciona de esta manera. Él viene y trata de amontonar cosas. Ese día, dice, en mi casa, a mí, dice, me arranqué el dedo, dice, con la bicicleta jugando. Dice, mi papá sin dinero y mi mamá en la recámara con un crisis nervioso, dice, deprimida. Dice, era algo tan difícil. Pero dice, vino un hombre predicando, dice. Vino un predicador y le regaló a mi papá un pequeño libro que había escrito que se llamaba La autoridad del creyente. Y dice, mi papá lo comenzó a leer. Mi papá lo empezó a leer, dice. Y cuando mi papá lo empezó a leer, dice, era la palabra de Dios, eran escrituras que estaban allí. Y, imagínate, este es un pastor. Pero dice la palabra que mi pueblo perece porque le falta conocimiento, le faltó conocimiento. En cualquier área que tú estés deficiente en tu vida, es que hay falta de conocimiento. No es falta de Dios, es falta de conocimiento tú de lo que Dios dice acerca de eso. Y el momento que tú adquieres conocimiento en esa área y lo comienzas a meditar y lo comienzas a creer, ese conocimiento se vuelve lo que se llama revelación. Y cuando viene revelación es un rema de Dios. Y cuando viene un rema de Dios, esa palabra de Dios te libera en esa área, ya sea la economía, ya sea enfermedad, ya sea tristeza, ya sea lo que sea. La palabra de Dios es un rema que viene para liberar tu alma. Dice que el esposo comenzó a leer, dice, mi papá comenzó a leer esto. Dice, era la palabra de Dios. Comenzó a leer la autoridad del creyente. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos a Efesios capítulo 20, por favor. Efesios capítulo 20. Y ahorita les termino la historia. Y por favor, mi esposa, el domingo los dejé con 2 historias sin terminar, Okay. Algunos se fueron a casa pensando, ¿qué pasaría en esa historia? Cuando llegué al carro me dice mi esposa, me dice mi hija, papi, ¿no terminaste la historia de esto? Y mi esposa me dice, y tampoco terminaste la otra. Le dije, bueno, está bien porque los dejé colgando para el miércoles. Efesios capítulo 1, vamos a ver. Diga conmigo, tengo autoridad en el nombre de Cristo. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 20. Fíjate lo que dice. Estoy en Filipenses, Efesios capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjate lo que hizo Dios en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, Él estaba derrotando al enemigo Satanás. Ahora, no tengo tiempo para ir en detalle, pero el hombre entregó su autoridad al enemigo Satanás en el jardín de Edén. Cuando Eva y Adán toman y comen del árbol que les dijo Dios que no comieran, ellos lo hicieron porque fueron engañados por el enemigo Satanás cuando él les decía que Dios dijo, ¿acaso, dice, Dios no quiere que comas de ese árbol? Y dice no, porque ese árbol fue prohibido. Y ellos tomaron de ese árbol. Dios los había hecho a su imagen y semejanza, les había dado autoridad, les había dicho fructificaos, multiplicaos, señoread la tierra, les dio autoridad. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, lo que sucede es que ellos toman lo que Dios les dio a ellos y se lo entregan a Satanás, porque Satanás los engañó. ¿Cómo nos damos cuenta que Satanás adquirió el poder de los hombres? Porque cuando Satanás lleva a Cristo Jesús a un monte alto, le dice que le lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y le dice,
todos estos reinos y la gloria de ellos, le dice Satanás a Jesús, yo te daré si tú postrado me adorares, porque a mí me fue entregado. ¿Ok? Toda la gloria, todo el honor de estos reinos que tú estás viendo, Jesús, el diablo le está diciendo a Jesús, todos estos reinos, todo este poder y toda esta autoridad que tú estás viendo y toda la gloria de ellos, yo te la entrego a ti si tú postrado me adoras, Jesús, porque a mí me fue entregado. Ve, ahí nos damos cuenta que la autoridad que el hombre tenía se la entregaron a Satanás, y Satanás ahora tenía autoridad sobre el hombre. Pero tengo buenas noticias. Cristo Jesús, aleluya, cuando Cristo Jesús vino y Jesús derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. Ve conmigo a Colosenses para que veas cómo Cristo lo hizo. En Colosenses es Efesios, Filipenses y luego Colosenses. El libro de Colosenses, está poderoso esto. El libro de Colosenses capítulo 2, en el versículo, voy a leer desde el 13 al 15. Está hablando de nosotros y luego entra a hablar de lo que Cristo hizo y luego entra a hablar de lo que Cristo derrotó. Fíjate, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, fíjate lo que hizo Dios, aun cuando estabas así, en esa condición, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Aleluya. ¿Cuántos pecados perdonó? A ver, déjame, porque ¿cuántos perdonó? Y todos son, ¿ok? Esto es bien importante. Porque muchas veces el diablo viene contigo y te dice, sí, pero eso no te ha perdonado Dios. No. Aquí dice la palabra que Dios perdonó todos nuestros pecados. Y podemos irnos a las escrituras donde dice que Dios perdonó los pecados del mundo pasados, presentes y futuros. Ve, hermano, a Dios no se le pasa nada. Dios se apega a su palabra estrictamente. Y mira lo que dice. Dice 13, y vosotros estando muertos en vuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo Jesús, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Imagínate, había un acta de decretos, había un acta que tenía todos los pecados y todo lo que tú has hecho, de decretos en contra de ti, ¿ok? Y esa acta es la que el diablo usa para acusarte. Eso es lo que el enemigo Satanás usa para acusar al hombre. Y dice, y anulando. Cuando anulas algo, ¿qué quiere decir? Ya no existe. Cuando queda algo anulado, ya no existe. Aleluya. Lo que estaba escrito en contra de ti ya no existe. Esto es poderoso porque hay un hombre que yo tuve el privilegio de traerlo a los pies de Cristo. Él, un hombre muy rico, tenía automóviles, tenía aviones, tenía barcos, tenía todo lo que podía tener, tiene todavía. Pero un día me invitó a volar en su avión y fuimos a volar, nos fuimos al aeropuerto. Me recogió en un carro deportivo y iba un poquito rápido. Me gusta la velocidad a mí también, así es que está bien. Y llegamos al aeropuerto, nos subimos al avión y nos fuimos a dar un paseo. Pasamos toda la Sierra Madre, pasamos toda la presa Vicente Guerrero, hicimos un sobrevuelo de diferentes lugares y ya llegamos al aeropuerto. Metió el avión al hangar, el mecánico se quedó allí guardando y nos subimos en el auto y íbamos rumbo a casa y me dice, Gerardo, dice, él no ha ido una vez a la iglesia, no ha ido nunca. Lo conocí en un café donde trabajaba Mario, Charles se llamaba. Iba a almorzar yo ahí. Me acuerdo que se sentaba, fumaba y me aventaba todo el humo en la cara. Y a mí que me cae malísimo no me gusta el humo a cigarro, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa?
Yo no estaba ahí para lo que a mí me gusta, yo estaba ahí para pescar peces. Yo estaba ahí para ganar almas. Porque Cristo no estaba donde estaba la gente toda buena. Cristo andaba con los ladrones. Cristo andaba con las prostitutas. Cristo andaba con los colectores de impuestos. Cristo andaba con aquellos que el mundo no daba nada por ellos. Íbamos en el carro y me hace una pregunta y me dice: Gerardo, tengo todo pero no tengo nada. Dice: tengo todo pero no tengo nada. Dice: estoy vacío. Dice: ¿por qué me siento así? Dice: mira, a veces agarro una botella, dice, de vino y me subo en el carro y me voy por la sierra en las curvas y le voy gritando a Dios: ¿qué quieres conmigo? ¿Sí me entiendes? Y dice: voy tomando, dice, me debía haber matado muchas veces, dice, y nunca me ha pasado nada. Y le grito a Dios: ¿qué quieres conmigo? Y sabes una cosa, está hablando conmigo esto. Ya cuando se cayó le digo: sabes una cosa, hermano, que lo que tú tienes, el problema que tú tienes es que tus prioridades están equivocadas. Y voltea y me ve: ¿cómo? Le digo: sí, tus prioridades están equivocadas. Y la razón que tú no tienes sentido en la vida, la razón por la cual tú no tienes sentido en esta vida, la razón por la cual tienes todo lo que otros anhelan, lo tienes todo, pero en cambio no tienes nada, es porque las prioridades en tu vida están equivocadas. Y me dice: ¿cómo? ¿Cómo deben estar? Le dije: el que debe estar en primer lugar en tu corazón y a quien debes buscar primeramente sobre todas las cosas es a Dios Todopoderoso, y es Cristo Jesús, su Hijo, y el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? El siguiente día que hubo servicio entró por las puertas. No oré con él en el carro. No oré con él en ese momento. No le dije: oye, ¿quieres recibir a Cristo ya? Entregarle tu corazón. ¿Sabes qué? Nomás lo que se va a pelar hay que dejarlo que se remoje, ¿verdad? que lo que se va a pelar hay que dejarlo remojando, ¿verdad? Y se quedó con eso. Pero el siguiente día que hubo servicio en la iglesia, él entró por las puertas. Y ese día, esa tarde, esa noche, él pasó al altar y le entregó su corazón a Jesucristo. Déjame decirte algo. Hoy ese hombre es un pastor. Está pastoreando una iglesia. Pero voy a lo que voy ahora. Un día vino un hombre y le dijo a él: pero es que tú hiciste todo esto. Yo anduve contigo en las parrandas, yo anduve contigo en las borracheras, yo anduve contigo cuando andábamos con esto, con lo otro, hicimos aquello. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este hombre del que te estoy platicando? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Dice: ese hombre ya no existe. Y dijo: pero ¿cómo no? Aquí está parado enfrente de mí. No. Dice: yo soy una nueva criatura. Dice: yo he sido comprado por la sangre de Cristo. El acta de lo que era contrario estaba anulada por Cristo Jesús. Mis pecados pasados, presentes y futuros, Cristo Jesús los anuló. Anuló el acta de los decretos que me era contraria y la clavó en la cruz, aleluya, del Calvario. Fíjate lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. La cruz es un lugar de dolor, fue un lugar de tormento, fue un lugar de quebranto, fue un lugar donde Jesús dio su vida, pero fue un lugar de gran victoria. Aleluya. La cruz, aleluya, la cruz del Calvario derrotó al enemigo Satanás. ¿Sabían ustedes que Jesús en las escrituras es nombrado como el segundo Adán? Ve, donde falló el primer Adán, entregándole al enemigo Satanás la autoridad que tenía el hombre, el segundo Adán, el segundo hombre, Cristo Jesús. Wow, diga gracias a Dios por el segundo Adán. Porque lo que el primero perdió, el segundo lo recuperó. Aleluya. Lo que perdió Adán en el jardín de Edén, Cristo Jesús lo recuperó en la cruz del Calvario, en su muerte y en su resurrección. Aleluya. Esto es de gozo, Estas son buenas noticias. Estas son buenas noticias.
Estas son buenas noticias. No importa lo que hayas hecho, cuando vienes a Cristo, tu pasado es borrado. Dice, ay, qué fácil. No. Para ti no fue fácil, para ti es fácil, para Él no fue fácil. Él dio su vida, Él dio su sangre, Él fue quebrantado, fue herido, fue molido por tus pecados. Vamos a Isaías para que veamos una fotografía de lo que aconteció en la cruz del Calvario. Isaías 53. Vamos a verlo. Los teólogos y los que escriben que estudian las escrituras nos dicen que el libro de Isaías, el capítulo 53, es como un evangelio en medio del Antiguo Testamento. Es como el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Antiguo Testamento. Dice, voy a leer con el primero. ¿Está bien? Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate nada más, hermano. Está hablando el profeta Isaías de nadie menos que Cristo Jesús, y nos está diciendo lo que Dios hizo con él. Nos está diciendo, fíjate que dice, y cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Cuántos de ustedes saben que el pecado en la tierra desfigura a la gente? ¿Sí? Usted ve a un alcohólico y el pecado, usted no le tiene que ir y preguntar, oiga, ¿usted es alcohólico? No, nomás lo observas y te das cuenta que es alcohólico. ¿Por qué? Porque el alcohol ha hecho estragos en su vida. Usted ve a un homosexual, usted no tiene que preguntarle si eso no es. El pecado ha transformado esa persona, el pecado. Usted ve una prostituta, usted no tiene que preguntarle si eso no es. El pecado ha demacrado, ha marcado esa vida. El pecado marca. Y mira lo que hizo con Jesús. Imagínate, él era Jesús. Dios cargó el pecado de todo el mundo, de todos nosotros sobre él. Dice que él era sin atractivo, lo veían. ¿Cuántos de ustedes vieron La Pasión de Cristo, la película La Pasión de Cristo? ¿Ok? Si no la has visto, había en el tiempo de resurrección. No me acuerdo quién fue Mel Gibson fue el productor, fue el que hizo la película. Dicen que la manera en que Jesús fue desfigurado, porque le dieron los chicotazos los soldados romanos en las espaldas, lo golpearon, le dieron bofetadas. Dice que le arrancaron puños de barba, le arrancaban, le daban puñetazos y le decían, profetiza, ¿quién te pegó? Ok, y luego, eso fue lo físico. Ahora imagínate, Dios cargó en él el pecado de todo el mundo. Y dice la palabra, Isaías nos está diciendo 400 años antes de, y Isaías nos dice de verlo pero sin atractivo, como que escondimos el rostro de él. Quedó, en otras palabras, como un monstruo, quedó deformado.
quedó deformado. ¿Por qué? Porque el pecado lo deformó, el pecado que fue cargado sobre él. Él llevó todo el pecado de todos nosotros, aleluya. Pero sabes una cosa, él no fue derrotado por el pecado, porque al que no conoció pecado, aleluya, oh Dios cargó en él todo el pecado y a nosotros nos hizo justicia de Dios en Cristo Jesús, aleluya. Él cargó tu pecado, él cargó mi pecado. Versículo 7 dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estos 12 versículos de Isaías 53 nos hablan de Cristo Jesús, lo que pasó en la cruz del Calvario. Ahora, tenemos que hablar de lo que hizo para hablar de lo que nos pertenece, porque lo que Él compró nos lo entregó a nosotros. Él escogió a 12 hombres, imagínate, unos educados, otros sin letra, unos doctores, Lucas era doctor, otros colectores de impuestos, otros pescadores, y a estos hombres los llamó y con ellos anduvo 3 años. 3 años les habló del reino de los cielos. 3 años les habló de su Padre. Les decía a ellos, unos de ellos les decían: muéstranos al Padre. Y Jesús les respondía con la palabra: si me habéis visto a mí, habéis visto a mi Padre. Y Jesús empezó a vaciar su vida en estos 12 hombres. Y sabes, un día se acerca el tiempo de la crucifixión. Y ellos no entienden lo que les está diciendo. Imagínate, les ha estado hablando de todo lo que le va a acontecer y a ellos no les cae el 20. Les ha estado hablando de todo lo que le van a hacer. ¿Se acuerdan que un día salió del templo y dijo que en 3 días ese templo sería derribado, pero en 3 días lo levantaba? Y los religiosos dijeron: pero pues se tardaron más de 50 o 70 años para edificarlo, y tú dices que en 3 días lo tumban y lo vuelven a edificar. Pero él no estaba hablando de un templo hecho de piedra, él estaba hablando de su vida, él estaba hablando de lo que iba a acontecer, él estaba hablando de que él iba a estar en la cruz y que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Aleluya. Oh, diga conmigo: Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, tú y yo tenemos vida. Y no solamente vida, pero vida en abundancia. Y no solamente vida en abundancia, pero tenemos victoria para caminar todos los días. Sabes, voy ahora a adelantarme un poquito porque me metí un poco más profundo en esto. Jesús derrotó a Satanás. Jesús derrotó a principados, a potestades, a señoríos en las regiones celestes. Él derrotó al enemigo Satanás en la cruz del Calvario. No tengo tiempo de ir ahorita, pero en Corintios dice que si hubieran sabido los principados y las potestades
que estaban crucificando al Cristo de gloria, no lo hubieran crucificado. Porque en otras palabras, jugaron en el juego de Dios. Lo que hicieron, lo hicieron porque ya estaba ordenado por Dios, ya estaba orquestado por Dios. Y el enemigo, te digo, no es muy abusado. El diablo no es muy inteligente. El diablo también fue creado. Entonces él no tiene todo conocimiento, él no tiene toda sabiduría, él no es omnisciente, él no es omnipotente. Aleluya. Dios todopoderoso es omnipotente, Dios todopoderoso es omnisciente, Dios todopoderoso, él es Dios, él es desde antes y él es primero y él es último, él es alfa, él es omega, él es principio y él es fin. Aleluya. Todo lo demás fue creado por él. Y derrotó al enemigo. Cristo se levantó y derrotó al enemigo Satanás. Fíjate, déjame ver si lo encuentro, no lo traía, pero vamos a ver. Creo que está en Efesios, donde dice: ¿quién es el que ascendió sino el que también descendió a las partes más bajas de la tierra? Si alguien me lo puede encontrar rápidamente, por favor. ¿Quién es el que ascendió sino el que también descendió? Por favor. Cristo Jesús murió y resucitó. Nuestra victoria no está en la muerte, nuestra victoria está en la resurrección. Aleluya. La victoria de la iglesia no está en la muerte. La victoria de la iglesia está en la resurrección de Cristo. Por eso es que Pablo dice: a fin de conocerle a él y el poder de su resurrección. El poder de resurrección en Cristo cambia todo. El poder de resurrección de Cristo transforma a un alcohólico. El poder de transformación de Cristo transforma. El poder de la resurrección de Cristo transforma a un enfermo, transforma a un pecador, transforma a una persona y la hace una nueva criatura. ¿Lo encontraste, Das? ¿Cuál es? Efesios 4. Sí, 4 ¿qué? 10. No lo traía escrito ese, por eso. Mira, vamos a verlo. Vamos 4:7 para que puedas ver el contexto de todo. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Look for this scripture, okay? He who went down and preached to the spirits that were in jail, los espíritus encarcelados. Búscame ese. ¿Por qué? Porque va con esto, porque ¿quién es el que subió? Sino el que primero descendió. Fíjate que lo que dice, que descendió a las partes más bajas de la tierra. Quiero decirte dónde está el infierno. El infierno no está arriba, el infierno está en las partes más bajas de la tierra. ¿Ok? ¿Y sabes una cosa? Did you find it? No. It's in the Peters por acá. Ok, déjame explicártelo, a ver si encuentran la escritura, pero es importante porque acabamos de ver quién es el que subió, sino el que también descendió a las partes más bajas. ¿Sí? Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro 3:19. Ok, vamos a verlo. Guarda en mente, ok. Primera de Pedro 3:19. Mira esto. Wow. Dice,
Vamos al 18, primera de Pedro 3:18, y voy a leer hasta el 20, ¿ok? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores. ¿Cuántas veces tiene que padecer Cristo? Una sola vez. Una sola vez padeció Cristo por los pecadores. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Wow, aleluya. Wow, Él padeció por los pecadores y ahora nos puede llevar a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tenemos acceso a Dios para llevarlos, dice, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Aleluya. Pero este descendió a las partes más bajas de la tierra y predicó el evangelio. ¿Sabes una cosa? Nos vamos a quedar asombrados de quién va a estar en el cielo. Porque mucha gente dice, pero ¿qué de la gente que no conoció a Cristo antes de que Cristo padeciera? Tuvieron esta gran oportunidad cuando Él bajó y predicó el evangelio a los espíritus encarcelados. Aleluya. Y por eso es que dice que Él subió y llevó cautividad. Los que estaban cautivos del Antiguo Testamento, los que estaban cautivos, los que no habían oído, aleluya, los que no creyeron, a los que no les fue contado por justicia, a los que no creyeron, tuvieron una oportunidad. Dios no deja a nadie salir de esta tierra sin una oportunidad de oír el evangelio de Cristo. Nadie sale de esta tierra, nadie sale de este mundo, porque Dios no es injusto, porque Él desea que ninguno se pierda, mas todos procedan a un arrepentimiento. Dios no desea que ninguno se pierda, mas todos procedan a un arrepentimiento. ¿Te puedes imaginar qué mejor evangelista para enviar al infierno que a Cristo Jesús? ¿Te imaginas? Hermano, cuando estoy haciendo las cruzadas en ciudades y estoy haciendo el llamado de salvación y vienen 300-400 gentes, yo me quedo, wow, gloria a Dios. Estas son 300-400 gentes que no van a entrar al infierno. Imagínate, Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. Y cuando ascendió, dice que llevó cautiva la cautividad. Cristo Jesús es nuestro Señor. ¿Qué hizo Cristo para nosotros? Ve conmigo a Mateo. Ya estamos no voy a terminar esto ahorita. Lo voy a tener que hacer la siguiente. Mateo 28. Diga conmigo autoridad. Mateo 28. Esto es después de que Jesús resucitó de entre los muertos y le dijo a sus discípulos que lo esperaran en tal lugar. ¿Se acuerdan que Jesús entró y salió con sus discípulos y las puertas estaban cerradas? ¿Se acuerdan que una de esas veces no estaba Tomás, uno de los discípulos, y le dijeron: Tomás, hemos visto al Señor? Y Tomás dijo: si yo no pongo mi mano, si yo no pongo mi dedo en la herida de sus manos, de los clavos en su mano, y si yo no meto mi puño en el costado de él, yo no creeré que ustedes lo han visto. Y dice que Jesús se volvió a aparecer otro día y estaba Tomás allí, y lo primero que Jesús hizo fue: Tomás, ven acá. Dice: pon tu dedo en los clavos en mi mano y mete tu puño en mi costado y no seas incrédulo. Y cuando Tomás hizo eso, que metió su dedo en los clavos, en las manos, y metió su mano en el costado, dijo: oh Señor mi Dios. Y dijo: porque vistes, creíste. Pero fíjate lo que dice Jesús:
más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Oh, aleluya. El hermano Hagin dice algo que me encanta. Yo no vi la herida de los clavos en su mano, pero creo que están allí. Yo no vi la herida en su costado cuando fue traspasado por la lanza del soldado romano, pero creo que está allí. Yo no lo vi crucificado, pero yo creo que fue crucificado. Yo no lo vi que resucitó, pero yo creo que resucitó. Y porque yo creo, he sido transformado. Porque yo creo, he sido sanado. Porque yo creo, he sido liberado. Aleluya. Oh, más bienaventurados son los que no vieron, pero creyeron. Aleluya. Mira, cuando leas la palabra, créela. Cuando leas la palabra, es Dios hablando de nosotros, es Dios hablando de Cristo. Cuando veas la palabra, oh, no la razones. Los religiosos razonan la palabra. ¿Sabes qué? En el Antiguo Testamento los religiosos dicen que el día que Dios liberó a los israelitas de los egipcios, que el mar rojo por donde cruzaron era una sequía, y que pasaron casi como con agua a los tobillos, con 18 pulgadas, como 45 centímetros de agua. Y un hombre les dijo: pues este es un milagro más grande. Dice: porque todos los carros de soldados de Faraón se ahogaron en 45 centímetros de agua. Imagínate. Ve, el religioso siempre te trata de decir: no, es que no fue tanto así, no fue Dios. Pero dicen: no, es que cuando los israelitas cruzaron el mar rojo no se partió, era un tiempo de sequía y pasaron caminando como en 45 centímetros de agua. Y el que conoce a Cristo, el que conoce a Dios, dice: es un milagro más grande, porque mi Dios ahogó todo el ejército más poderoso de la tierra de los egipcios en 45 centímetros de agua. Yo creo lo que la palabra dice. Yo creo. Y sabes una cosa, hermano, déjame decirte una cosa. Todavía me quedan 2 minutos. Quiero dejarlos ir a las 9, lo más cerca a las 9 posible. Cristo Jesús derrotó al enemigo Satanás y a nosotros nos ha entregado la victoria. A los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos recibido a Cristo. Mira, la persona que reciba a Cristo hoy, ¿qué es? 13 de marzo. Hoy tiene la autoridad que tiene el pastor que recibió a Cristo cuando tenía 17 años, hace 40 y tantos años. Tiene la misma autoridad. Ahora sí tendrá que crecer en conocimiento para adquirir aún más y más y más. Pero te digo una cosa: en ese día que nace de nuevo, tiene autoridad. Tiene todo lo que Dios dice que Él tiene. Aleluya. Mateo 28. Dice, el versículo 16, voy a leer ahí hasta el 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Imagínate, todavía están dudando estos tremendos. Hermano, todavía están dudando. Y Jesús se apareció y les habló diciendo, fíjate lo que les dice: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Esa palabra potestad es la misma palabra que se utiliza en autoridad. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí está la transferencia de autoridad. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. ¿Cuánto tiempo va a estar Cristo contigo? Todos los días hasta el fin del mundo. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él no va a estar contigo mañana y pasado. No, Él dijo: vayan, hagan discípulos. Aleluya. Dice, cuando Él les dijo id, hizo una transferencia de poder, de autoridad. Primera de Juan 4:17, no tengo tiempo para leerla, la última parte dice: pues como Él es, hablando de Cristo, así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, ¿cómo es Cristo? Victorioso. ¿Cómo es Cristo? Amoroso. ¿Cómo es Cristo? Vencedor. ¿Cómo es Cristo? Rico. ¿Cómo es Cristo? Sano. ¿Cómo es Cristo? Salvo. ¿Cómo es Cristo? Aleluya. Cristo es lo que la palabra dice que Él es, y como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, ya mero se me iba el hilo. Les iba a platicar de... Ay, Padre Santo, ayúdame. Pray, Jesus, in the name of Jesus, bring that back to me, Father. Tráeme ese pensamiento una vez más. Jesus. Era tan importante, lo traían. Y la mambradita rabai sabrate. Será mandala la masibra hola masai. Y la mambradita la mai sabrate. Shokolo mosija la mai la masata rabasi. Cria mandala la masibra hola masai. Halala la masai bratota. Branda la basi. Ora conmigo, por favor, en el Espíritu Santo. Mandara basibra hola masai. Hamanana masoto robosi. Riba baba sete bastombro. Cristo. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Imagínate que Jesús te ha dado a ti poder y autoridad. Y muchas gracias, Señor. Mucha gente y religión nos enseña que en la vida vas a tener baches, hoyos, todas estas cosas, y que esa es la voluntad de Dios para ti. No es. Ahora, en la vida Jesús dijo: en este mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el Antiguo Testamento dijo esto. Esto es en el Antiguo Testamento. Dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Ahora, hay una enseñanza en la iglesia en el día de hoy que enseña que la soberanía de Dios. Y ¿sabes lo que es? La soberanía de Dios es nada más echarle la culpa a Dios por lo que tú no tienes una respuesta. Eso es todo lo que es. Como no tengo una respuesta, entonces le echamos la culpa a Dios porque es la voluntad de Dios. Pero gran parte de lo que le echan la culpa a Dios, la misma palabra dice que Dios no es así. Por ejemplo, John G. Lake dice que cuando en su casa se estaban muriendo sus hermanos, era un padre muy rico, había gastado todo su dinero y se le murió una hija, se le murió un hijo, se le murió la esposa, se le murió otra hija. Y dice John G. Lake que él era niño. Yo me imagino un niño así como Sophie, como Mauricito de 7 años. Y dice que venía el pastor a la casa de él y dice: yo sabía, dice, él iba a entrar, dice, yo estaba en la sala, dice, había un ambiente en mi casa
de dolor, alguien iba a fallecer. Ya lo habíamos padecido eso muchas veces. Habían muerto hermanos. Dice, y salía el pastor del cuarto donde estaba mi hermano que había fallecido, y yo estaba esperando afuera en la sala, y dice, y el pastor se paraba donde yo estaba y decía esto el pastor: maravillosas son las obras de Dios. Dice, yo sabía que había muerto otro hermano, otra hermana mía, o mi mamá. Dice, el pastor se salía, y en mi mente de niño, dice, en mi corazoncito, dice, en mi corazón, yo decía: esto no puede ser Dios. Esto no puede ser una maravilla de Dios. Esto no puede ser la mano de Dios. ¿Sabes que él creció? John G. Lake creció y creció, y seguían muriéndose gente alrededor de él, seguían muriéndose. Y un día dice que oyó que alguien le mencionó que estaba un predicador en una ciudad que se llama Zion, Illinois, y dice que él tomó el tren y se fue. Y cuando llegó, él escuchó a este predicador que dijo Hechos 10:38. Dice, yo nunca lo había leído. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice, cuando oí eso, regresé a cuando era niño y dije, yo sabía todo el tiempo que no era Dios, porque Dios ungió a Cristo con el Espíritu Santo y con poder. Y como anduvo Cristo haciendo bienes. Cristo no hace males, Cristo no pone enfermedades, Cristo no manda pobreza, Cristo no manda tristeza a tu vida. Él no manda cosas para enseñarte, Él usa su palabra para enseñarte. Yo tengo hijas. A ninguna de ellas le pondría un cáncer para que aprendan una lección. Edgar, ¿tú le pondrías una enfermedad a un hijo tuyo para que aprenda una lección? No. Nadie aquí. Fíjate lo que dice la palabra: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden. Aleluya. Él no da cosas malas. En otras palabras, cuando te enseñan esa gráfica en Facebook de tu manera de la vida es una línea recta, y luego abajo ponen la manera de Dios de caer en un bache, y vas y caes en otro, y luego un abismo profundo. Ese no es Dios. Dios no es un Dios de altas y bajas. ¿Sabes que a veces tenemos que tener mucho cuidado con lo que cantamos? Porque lo que cantamos, estamos cantando incredulidad. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que cantamos, porque a veces nos acondicionamos aún con la misma música para esperar. Esta semana me llama un hombre y me dice: por favor, Gerardo, ora por fulanita de tal. Ella fue ministra, ya no es ministro. Dice, fue sanada de cáncer, fue sanada de esto. Y comencé a hablar, me pusieron una línea de 3 personas, y Dios sanó a este hombre. Y él dice: sánala a ella como me sanaste a mí. Y lo tengo que corregir y le digo: Steve, yo no te sané, yo no soy el sanador. Cristo es el sanador, Cristo es el salvador, Cristo es el libertador. Tú y yo solamente somos un vaso, una herramienta. Y me di cuenta dónde estaba el problema de este ministro. Fíjate, dice: cada 2-3 años me da una enfermedad. Cada 2-3 años, dice, me da un cáncer o me da una enfermedad grave. Le dije, la paré en seco. Le dije: hermana, no, ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque tú ya estás esperando. Cada 2-3 años viene algo. Ya viviste 3 años a todo dar, pero ya se acerca el 3er año y ya estás pensando: me va a llegar algo, me va a llegar una enfermedad, me va a llegar un cáncer. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Proverbios 23:7: ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Y si tú estás predispuesto, esperando, si tú crees que Cristo te pone zancadilla para que te caigas, no, hermano, no.
Simple y sencillamente, el versículo de la vida del justo dice que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la vida del justo. Ve, la vida del justo no debe ser que cae en un bache tan profundo y no tiene ni con qué salir y no tiene con qué solucionar, no tiene con esto. Ve, pero la religión nos quiere acondicionar a que estemos esperando problemas, a que estemos esperando que no va a haber provisión, a que estemos esperando que vamos a tener problemas. Sí va a haber problemas, pero tú traes una victoria dentro de ti, Cristo Jesús, y tu fe vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Aleluya. Y ahí es donde nos tenemos que agarrar. El momento que el diablo levanta su cabeza, tú tienes que decirle: diablo, toma autoridad sobre ti. No vas a tocar mis hijos, no vas a tocar mi casa, no vas a tocar mis finanzas, no vas a tocar. Te reprendo, declaro la sangre de Cristo sobre mi vida. Aleluya. Decláralo conmigo, declaro la sangre de Cristo. Amén. Ahí voy a parar, porque si no hay tanto. Esto está tan bueno. Es que esto te hace vivir una vida victoriosa. No quiere decir que eres perfecto, pero vives victorias. Ponte de pie conmigo.